may ask me how. Saludándoles en el amor del Señor, dándoles del siglo en sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy quiero presentar un tema en 3 partes. Vamos a comenzar a presentar temas en 3 partes, una temática. Y estos días he estado meditando profundamente en mi propia vida espiritual, en el devenir de la iglesia del siglo XXI, donde cada día más vemos cumplida toda la palabra del Señor y sabemos casi instintivamente en lo espiritual, pero todo avalado a la luz de la Biblia, que el tiempo está cercano. El arrebatamiento de la iglesia es un hecho inminente. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me ha llevado a meditar, a reflexionar y analizar en lo profundo es el nivel de nuestras convicciones. ¿Cómo están nuestras convicciones como iglesia? Y creo que este no es un tema menor, incluso me atrevo a decir que es un tema de suma importancia en estos días, el tema de las convicciones en la iglesia. Y no me estoy refiriendo al ámbito netamente congregacional, y cuando a veces uno habla de iglesia, inmediatamente se nos viene a la mente la idea de un servicio de día domingo, de día de semana, o la vida regular como congregante. Si bien es cierto, eso va en directa relación, me refiero, cuando hablo de la vida de la iglesia, me refiero al creyente como individuo integral. El ideal es que lo que somos y mostramos en el momento de congregarnos en las 4 paredes de un templo se plasme en la realidad del día a día, en la vida del creyente. Una cosa es que parezcamos cristianos en el corazón de un templo, otra cosa es que seamos luz y sal en medio de la tierra. La santidad realmente, si fuese que tuviésemos que hablar de santidad, lo cual no es el tema, pero nos sirve para ir entrando en temática. Si el tema fuese por la santidad, jamás la Biblia ha avalado una santidad pasiva en donde nos escondamos en una burbuja. Toda la Biblia nos muestra que esto tiene que ver con una parte activa, acción de santidad. Y esa santidad va a ser el termómetro de nuestras convicciones y de nuestra vida espiritual en medio de un mundo hostil al Evangelio y que se está cayendo a pedazos. Quería entrar en el tema de cómo nosotros como padres cristianos transmitimos convicciones sólidas a nuestros hijos. Y es más, si vamos mucho más allá, ¿qué pasaría si no somos la última generación de cristianos? No lo somos, pero la generación de nuestros hijos lo es. ¿Qué legado vamos a dejar en manos de ellos para que ellos vivan y marquen su propia historia como cristianos? Y cuando hablo de convicciones, inmediatamente nos posicionamos en el punto de la fe, Y tengo que tomar referente o como referente al apóstol Pablo. Quizá alguien va a decir, el pastor es tan inclinado hacia el apóstol Pablo. Es que déjeme decirle algo, guste o disguste a alguien. El apóstol Pablo es el adoctrinador de la iglesia. Es el que Dios usó para poner los fundamentos para la iglesia. Y él en 1 Corintios 11:1, y no es el único pasaje, se atrevió a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo quiso decir, Cristo es el molde, pero tómenme como modelo. Cristo es el blanco perfecto, el blanco soberano. Cristo es el norte hacia donde apunta la brújula de salvación. Pero tómenme como un referente. Claro que uno puede ilustrar toda la luz del nuevo a la sombra del antiguo, donde también vemos hombres de Dios grandes en convicciones. Por lo cual le quiero invitar
Y obviamente no hay que perder de foco que la convicción está totalmente sustentada en la fe. Vamos a explicar esto con la ayuda del Señor. Acompáñame rápidamente a Filipenses, capítulo 1, versículo 1, Filipenses capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 19, por favor. Capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 26. Vamos a leer varios versículos, pero el foco, el principal, el versículo central en este contexto va a ser el 21. Entonces, Filipenses capítulo 1, versículos 19 en adelante dice la palabra del Señor. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Entonces, como estamos en la temática, el tema de estos días, de estos 3 días, va a ser convicciones sólidas en la iglesia. Convicciones sólidas en la iglesia. Y el título de la meditación de hoy va a ser Vivir o morir por Cristo. Y no lo hago como pregunta, como exclamativo. Vivir o morir por Cristo. Cuando hablamos de convicciones, estamos entrando en el área de la fe. Porque el sustento de la fe es convicciones. El autor de los Hebreos, cuando nos presenta su temática de la fe de una manera extraordinaria, en el capítulo 11, donde nos da el gran salón de la fama de los héroes de la fe, nos muestra, más que un museo, nos muestra una revista de acción de hombres y mujeres que alcanzaron grandes metas solo porque entendieron lo importante de las convicciones sólidas en la vida de aquel que entra en relación con Dios. Y usted ahí véalo en casita, el extenso listado de hombres y mujeres que vivieron y murieron por convicciones. Las grandes hazañas que lograron en nombre de Dios y cómo Dios se glorificó extraordinariamente a través de ellos. No en vano comienza su exposición, una cátedra a las convicciones, el autor de Hebreos en este capítulo, diciendo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de certeza, estamos hablando de una seguridad absoluta. Y cuando hablamos de convicción, estamos hablando de un convencimiento pleno. Es decir, la fe tiene estos dos carriles en donde se levanta el edificio de la fe: seguridad absoluta y convencimiento pleno. Entonces, la vida natural del que entra en relación con Dios, que es por la fe, tiene que tener este doble ingrediente. Tenemos que tener una seguridad absoluta en Dios y sus promesas, pero al mismo tiempo
Tenemos que tener un convencimiento pleno de Dios hacia nosotros y a nuestro favor. No se olvide que ahí mismo comienza a decir cosas extraordinarias, que incluso por la fe Dios creó las cosas, donde en las manos de Dios la fe pasa a ser la sustancia creativa. Aleluya. La palabra fue declarada, por la fe fue concreto todo. Entonces, si hubiese que hablar un momentito de la fe, así como anteriormente en el preámbulo hablé de la santidad, ahora en la introducción, si hubiese que hablar de la fe, entendemos entonces que hay una fe de Dios y una fe en Dios. Mis convicciones descansan en Dios, pero ahora mis convicciones me llevan a hacer cosas en nombre de Dios. Y le creo a Dios y estoy convencido en Dios y de Dios, y nadie me mueve de eso. Después, en el 11:6, dice algo también extraordinario, pero sin fe, y de hecho lo voy a leer textual desde la Biblia. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué condiciona que agrademos a Dios? Nuestras convicciones, nuestra fe, nuestra seguridad y convencimiento en Él. El tema es que esto se ha ido disipando muchas veces en la iglesia. Muchos han transado convicciones por conveniencias y no es lo mismo para nada. La conveniencia está sujeta a la circunstancia. En cambio, la convicción va más allá de la circunstancia del momento. Avancemos en el 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí viene por qué Dios se agrada. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, tenemos que tener convicciones sólidas en base a una relación genuina, transparente con Dios. Saber que no estamos peleando una batalla en vano. Saber que no estamos corriendo una carrera incierta. Saber que no estamos dando palos de ciego o vamos caminando por un camino sin rumbo. No, iglesia. Si no tenemos ese nivel de fe, de una convicción que no trance, sabiendo que vamos por el camino correcto, si no alcanzamos ese ideal, es imposible que agrademos el corazón de Dios. Ahora, si ligásemos la fe a la obediencia para entender lo de las convicciones, tendríamos que echar una miradita muy rápido a un hombre que no tuvo convicciones. Jamás pudo agradar a Dios, ni menos complacerlo. La fe agrada a Dios, la obediencia le complace. ¿Se da cuenta? Y estoy hablando de Saúl. Está en casita, puede leer. Primer libro de Samuel en el capítulo 15. Está todo el contexto. Y empieza antes esta historia. Pero ya en el 15:22, primer libro de Samuel 15:22, Dios usa a Samuel para decirle: oye, ¿se complace tanto Dios en tus sacrificios vanos? No, se complace Dios en que se le obedezca. La desobediencia llevó a Saúl a la arrogancia y al final a ser desechado. Y así podríamos ver muchos ejemplos, pero ahora me quiero centrar en lo que hemos leído en Filipenses, porque si hubiese que hablar de un hombre de convicciones sólidas, tenemos el gran modelo en Cristo mismo. Todo hombre, todo Dios. Él es el molde, pero el referente más cercano para nosotros es este que está escribiendo la carta a los Filipenses. Lo he dicho hasta el cansancio, pero no me agoto en decirlo. Esta es la carta del gozo, de un hombre que está tras las rejas por la causa del Evangelio, no por malhechor. Y es capaz de dar palabras de aliento a la iglesia de Filipos que estaba orando por la situación del apóstol. Y ya el apóstol tenía testimonio de que su tiempo se estaba acercando y que él finalmente, como sus ojos vieron
al primer mártir de la iglesia, que se llamó Esteban, ya tenía la certeza, porque esto tiene que ver con certeza, que también iba a tener que tomar de su propio chocolate. Así como él consintió en la muerte de Esteban, que fue lapidado supuestamente por blasfemo, todo el contexto del capítulo 7 del libro de los Hechos, ahora a él, por causa del Evangelio, también en su momento de cárcel, le iba a tocar entregar su vida. Pero él tenía una seguridad que todavía no era el tiempo. Y le transmite estas palabras de confianza a la iglesia de Filipos. Y este pasaje, incluso Reina Valera me encanta, que lo enmarca con el título: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Pero en sus convicciones tan sólidas, para este hombre era tan importante y tan de sumo gozo para él vivir en Cristo, o para él vivir que es Cristo mismo, pero al mismo tiempo tenía tal seguridad que para él era igual de beneficioso morir por Cristo. Eso solo lo logra un nivel de excelencia de convicciones. Estando en un mundo decadente, que lo que más le teme es a la muerte. Usted ve sobre todo la gente de recursos, muy demarcado en las mujeres. Se ve el terror, ni siquiera temor, el terror que le tienen a la muerte, porque gastan una cantidad considerable de recursos para frenar el paso del tiempo. Dan ganas de ponerle el texto de Eclesiastés capítulo 3 pegado en sus frentes para que entiendan que el tiempo es inexorable. El tiempo tiene solo marcha hacia adelante, hacia la vida del humano. Y hay que aprovechar bien el tiempo porque todo tiene su tiempo. Pero también enseña, en el contexto del capítulo 12, Salomón en Eclesiastés, que llega el día que florece el almendro, que se va rompiendo la cadena de plata, se van cayendo las muelas que muelen trigo. Toda una poesía analógica de la vida del ser humano cuando va en decadencia. Se peina el almendro, llegan las canas, se rompe la cadena de plata, se va atrofiando la columna, caen las muelas, literalmente se nos caen los dientes. Y eso nadie lo puede evitar. Pero ellos con sus recursos, porque son gente del mundo que le tienen terror a la muerte, gastan lo indecible en cirugías, operaciones, para evitar un final inevitable. ¿Sabe cuál es el problema? Que también hay parte de la iglesia que le tiene miedo a la muerte porque no hay una seguridad en Cristo, lamentablemente. No en vano, Juan, en su primera carta, nos enseña que el que teme a la muerte, no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor. Entonces, fíjese por favor, las convicciones se van a basar y fundamentar en tres cosas claves, tres virtudes claves. Número 1, fe, por supuesto que sí. Número 2, obediencia. Y número 3, amor. Fe, obediencia y amor. La fe es la que nos va a poner la línea recta de convicción. Seguridad plena, convencimiento absoluto. La obediencia es la demostración de esa fe, es poner la fe por obra. Vale decir, es demostrar que soy una persona de convicciones. Pero el amor es el que me va a impulsar. En este caso prácticamente el amor va a ser el combustible de la convicción. Pablo enseñó en 1 Corintios 13, podemos hacer todo, pero sin amor no sirve de nada. Necesitamos combustible para el vehículo. Y es tan importante en medio de las convicciones el amor, porque perfeccionado el amor, ese afuera el temor. ¿Usted cree que Pablo en algún momento de su vida no sintió temor?
¿Usted cree que el gran molde para nosotros, el mismo Señor Jesucristo, no tuvo que luchar muchas veces con su propia naturaleza humana, aún siendo perfecta? Porque la Biblia dice que Él padeció todo lo que padecemos nosotros, pero sin pecar. Entonces eso me lleva a pensar, sin blasfemar del nombre de mi Señor, que en algún momento también afloró esa parte humana, que naturalmente manifiesta el instinto de conservación. Frente al peligro huimos en forma natural. Pero frente a situaciones donde la convicción debe ser el ancla de nuestra alma, aparecen estos elementos, estas virtudes, incluyendo el amor. Miren lo que dice Juan, y se lo voy a leer rápidamente. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué tienes miedo a la muerte, hermano, hermana? Porque no tienes seguridad de salvación, porque no tienes seguridad en Cristo. Y esto está demarcado en un mundo que se está cayendo a pedazos, que se ha depravado, que se ha alejado de Dios, que ha sacado a Cristo de la ecuación. Pero no sería natural en un círculo como el cristianismo genuino, los verdaderos hijos de Dios, porque en nuestras convicciones tenemos la seguridad de salvación, ¿o no? ¿O han afectado tanto los dos grandes extremos de sistemas teológicos que a algunos les dan una falsa seguridad, una seguridad sin compromiso, y a otros le han predicado el evangelio del terror, que por cualquier cosa te vas a perder? ¿Dónde están tus convicciones en Cristo, iglesia? Les presento a un hombre de convicciones. Desde el versículo 19 del apóstol Pablo agradece a la iglesia de Filipo, sabe que la iglesia de Filipo está orando a favor de él, y él sabe que aún no ha llegado su tiempo. Hombre de convicciones. Estaba tranquilo en la cárcel porque el amor ya había sido perfeccionado en él. El amor de Cristo había expulsado el miedo, el temor o el terror a la muerte en Pablo. La fe lo llevaba a saber y estar posicionado y convencido que de esta saldría, porque aún no llegaba su tiempo. Y Pablo obedecía a Dios en la persona del Espíritu Santo para glorificar a Cristo en todo lo que él hacía. Entonces, Pablo decía, mire, si Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo, gloria a Dios, para eso estamos. Y se atreve a decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo una persona de convicciones sólidas puede decir eso. Y él mismo dice, estoy en entredicho. Casi no sé qué escoger. Si estar con Cristo, que es mucho mejor, por supuesto. Pero a Pablo le pasa lo que a mí me pasa y a muchos hombres de Dios nos pasa. Sabemos y tenemos seguridad en Cristo. Sabemos que nuestra salvación no depende de nosotros, depende de Él. Y si depende de Él, ¿quién podrá arrebatar esa salvación? Y las peores preguntas que se hacen, ¿se pierde la salvación? Usted no pregunte eso. Yo siempre lo voy a preguntar, ¿nació de nuevo? Pastor, ¿se pierde la salvación? Yo le contrarrespondo. Le doy una respuesta de este enfoque. ¿Nació de nuevo? Si ha nacido de nuevo, dedíquese a crecer y deje la salvación en manos de Cristo. Pero si no ha nacido de nuevo, ahí sí que está en problemas. Así que analice su vida espiritual. El apóstol Pablo decía, pero al mismo tiempo, como tengo que ministrar sus vidas, también es muy bueno eso. Y por amor de las almas, por amor de ustedes, todavía estoy acá abajo. Pero para mí, el vivir, mi meta de vivir en convicciones sólidas es exaltar a Cristo, aún incluso a través de mi cuerpo. Por eso llevo las marcas de Cristo. Pero si me toca morir, muero con las botas puestas, no le tiemblo a la muerte, porque sé en quién he creído, en quién he confiado, sé en quién descanso. Y el morir finalmente va a ser ganancia. El apóstol Pablo extraordinariamente comprendió que la muerte para el cristiano, más que una enemiga ya en Cristo, porque hay reconciliación con Dios, es el conducto a la vida eterna. La vida eterna comienza el día que Cristo impacta nuestro corazón y nos transforma. Ahí comienza la vida eterna.
Pero la realidad de la vida eterna viene para el creyente al instante que muere en Cristo. Esas son las convicciones de Pablo. Ahora, ¿cómo están tus convicciones? Te lo pregunto directamente ya en la conclusión del mensaje de hoy. ¿Cómo están tus convicciones? Me va a decir que están altas. ¿Por qué temes a la muerte? Pastor, ¿usted no le teme a la muerte? Mire, yo no la busco, que llegue sola. No la busco, que llegue sola. Y no voy a entrar en temática ni en detalles. Pero hombres de Dios, como quien habla en esta hora, que hemos tenido encuentros, pero cercanísimos a la muerte, donde hemos percibido la muerte cirniéndose sobre la vida, donde uno siente que el hálito de vida se está yendo, y que le hemos dicho al Señor, ¿cuál es tu plan en este momento? Tengo hijos, tengo esposa, ¿me permitirías un tiempo más? Y he sentido la buena mano de Dios cuando me lo ha permitido. Pero déjeme decirle que aunque viene una angustia natural en el cuerpo porque se va yendo la vida, hay un sosiego y una quietud en el espíritu porque hemos confiado en aquel que es digno de confianza. ¿Cómo están tus convicciones, iglesia? ¿Por qué muchos están transando las convicciones por las conveniencias? Algo no está funcionando bien. Conclusión, consejo y consigna. Conclusión, no te olvides, convicción se fundamenta en un buen nivel de fe, en un esfuerzo necesario para aplicar las cosas en obra, vale decir, poner nuestras convicciones sometidas a la obediencia de Cristo. Y un vehículo sin combustible no funciona. Si no es en amor genuino que nos perfecciona para echar fuera el temor, una convicción es solamente un decir, pero no un hacer. Consejo. Es el tiempo, iglesia, de afirmar convicciones. No es el tiempo para que la iglesia ande con dudas o con mediocridades. Convicciones, seguridad, convencimiento, descanso en Cristo. Consigna y lema para el día de hoy. Voy a tomar la consigna del apóstol Pablo y se la quiero transmitir a usted. Para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. That's all I need to know. I can feel his hand.